Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Estuve viendo el segundo episodio de The Walking Dead, The One Who Lives. Sigue sin parecerme gran cosa esa serie. Me parece que es lenta, que no pasa nada y al mismo tiempo pasan demasiadas cosas. Es como esos fragmentos de exposición que suele haber al principio de una película, donde nos cuentan toda la historia de ese mundo en 3 minutos, en un montaje de imágenes. Nada más que esto dura 2 horas y contando. Ya es un tercio de la temporada, que va a tener solo 6 episodios. ¿Qué quieren que le diga? No, no estoy impresionado, no me parece gran cosa. Supongo que las reacciones, porque en los sitios de crítica está hasta el tope. Supongo que las reacciones favorables son por ¡wow! Volvió Rick. Sí, volvió Rick, un personaje que debería estar muerto hace 6 temporadas. Sí. Eh, la historia no me parece interesante lo más mínimo. Y hay una cosa que era interesante. La premisa de la historia era interesante, pero fue mal ejecutada y fue ejecutada muy rápido. Eh, Tenemos a estos dos amantes que se buscan durante años, durante una década, hasta que no se resignan a darse por muertos, no abandonan nunca la búsqueda, no siguen tratando de volver uno con el otro, hasta que se encuentran finalmente en medio de un campo de batalla donde están en distintos bandos. Eso, eso era interesante. La premisa era interesante. La realización no lo es. Cómo reaccionan los personajes no es verosímil, no es humano. Y, y además, narrativamente, fue muy pronto. Ese tendría que haber sido el giro de mitad de guión. O sea, como terminó el primer episodio, tendría que haber sido el final del tercer episodio. Ese era el giro de mitad de guión. ¿Por qué está casi al... ¿Por qué está en el primer episodio eso? Ah, no me gusta esta serie. ¿Qué quieren que le diga? Muy fan de The Walking Dead. Estoy viendo que en calidad de producción es lo mejor que han hecho. Tiene, se nota que tienen un presupuesto que no había tenido nunca. Se nota que no tienen un presupuesto que no habían tenido nunca. Se fueron para arriba y en sí ya no son los últimos orejones del tarro de Hollywood. Se nota que se fueron para arriba, que están manejando unos números que no manejaban en 2010, no manejaban ni por casualidad. Pero con eso solo no levantás una historia que floja. Me preguntan si voy a ver Dune 2. No, gracias. Vi la primera, me pareció una película espantosamente mala. Um, Cuando los fans de una novela consideran que la mejor adaptación a la pantalla, con la mejor adaptación cinematográfica, es la del Sci-Fi Channel, eso es grave. Convengamos que la vara está muy baja. Si eso es lo que dicen, bueno, esta es la mejorcita de las tres que han hecho. Wow, que está baja la vara. Eh, Me han escrito unos 20 comentarios con unas 20 razones para ver Poor Things, ninguna de las cuales es que es una buena película. De hecho, todos coinciden en que es una película espantosamente mala, pero tengo que verla para ver la bajada de línea ideológica. Tengo que verla porque es como va a ser el cine en 5 años. Tengo que verla. Ok. Entre, entre el que la vio porque quería conocer la bajada ideológica, entre el que la vio porque quería informarse sobre la propaganda feminista, el que la vio para saber cómo va a ser el cine en 5 años, etcétera, etcétera, sumamos 20 entradas de cine que le pagaron. Son 20 entradas de cine, clean caja para la gente que filmó esta película. De mí no tienen un centavo. Mío no tienen un centavo. Eh, Me han dicho sobre el criterio de si no podés decirle a cualquier persona lo que pensás sin avergonzarte, quiere decir que hay algo que está mal en lo que pensás.
me presentan una objeción muy razonable, que es que hay gente que siente vergüenza por algo que no está, sin estar haciendo nada malo. Bueno, esto es un problema, esto es una objeción creo que muy atendible. Yo había mencionado otra, que es el caso contrario, que son los caraduras, los que no sienten vergüenza porque tienen la cara de piedra, no porque no deberían sentir vergüenza por lo que están diciendo, por lo que están haciendo. Pero en todo caso, la persona que siente vergüenza por lo que cree debería preguntarse por qué. Me parece que no debería ignorarlo eso. Bueno, yo creo que está bien esta idea, yo defiendo esta idea, yo defiendo esta acción, yo defiendo esto, yo tengo esta religión, tengo esta ideología política, lo que sea, pero ay, voy a tratar de decirlo en voz baja porque, uy, tengo esta religión, tengo esta ideología política, qué papelón. Yo creo que tiene que plantearse que pasa. Ahí hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Porque si alguien siente vergüenza es porque cree que hay algo malo en lo que está haciendo, en lo que está diciendo. Si no, no sentiría vergüenza. Y entonces creo que tiene que plantearse, ¿por qué siento vergüenza por esto? Si hay dos opciones, o realmente está mal lo que cree, lo que hace, y por eso siente vergüenza, o no está mal y entonces no debería sentir vergüenza. Yo creo que en cualquier caso, la persona que tiene vergüenza de decir lo que piensa, la persona que tiene vergüenza de decir lo que cree, que tiene vergüenza de decir cuáles son sus convicciones de todo tipo, debería preguntarse por qué. Debería preguntarse por qué. Porque ahí hay algo que está fuera de lugar. O sus convicciones o su vergüenza. En ese combo hay algo que no funciona. Repito, de todos modos, ese precepto era una guía práctica, no era una teoría, no es una teoría ética, es una guía práctica. Si no podés decirle a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier época del planeta, viva o muerta, no podés decirle lo que pensás sobre un asunto cualquiera sin avergonzarte, es que hay algo que está mal en lo que pensás. Creo que sigue siendo una buena guía práctica. Obviamente no puede ser tomada como un fundamento teórico para una ética porque tiene un montón, empiezan a aparecer paradojas y objeciones por todas partes. Estamos de acuerdo en esto. Me dicen que antes del reino de Castilla y Aragón, los visigodos, quienes eran cristianos, habían unificado durante un tiempo la península ibérica. Ah, no sabía esto. Por lo tanto, el término reconquista tendría sentido. Gracias, no sabía este dato. A mí me llamó la atención siempre, ¿por qué la reconquista? A mí cuando leí por primera vez ese término en algún libro de historia, ¿por qué la reconquista? Ok, tiene algún sentido entonces. Gracias por el dato, no lo sabía. Me preguntan, ¿cómo interpreto el principio de poner la otra mejilla? Vea, tradicionalmente, no como lo que diga yo, tradicionalmente se ha interpretado en el sentido de que no se debe actuar movido por la ira, por el deseo de revancha. Así se lo ha interpretado tradicionalmente y siempre va a aparecer alguno, no, que el texto en la palabra en latín significa, tiene una raíz en arameo antiguo, me importa un bledo. Tradicionalmente se lo ha interpretado así. Tradicionalmente se lo ha interpretado que quiere decir que uno no tiene que actuar movido por la ira, movido por el deseo de venganza, por el deseo de revancha. Eso es poner la otra mejilla. Me dicen, ¿puedo explicar las ideas de Foucault en una página? Le digo básicamente de que leí 4 libros, le digo básicamente de qué va cada uno. Vigilar y castigar dice que
la civilización occidental moderna está basada en las ideas, en la vigilancia y en la disciplina. La vigilancia es una situación donde muchas personas pueden ser vistas por unas pocas, pero no pueden verse entre sí. El caso más extremo de esto es el panóptico diseñado por Bentham. Y la disciplina es el castigo, pero no el castigo como instrumento de terror, no el castigo de cortar a alguien en pedazos, como el castigo como instrumento de terror, de intimidación, sino el castigo en pequeña medida, racionalizado y regulado, puesto al servicio de una estandarización de las personas. O sea, la disciplina se usa para eliminar la individualidad de las personas y acomodarlas todas a un mismo molde estándar que les permita ser fácilmente controlables, fácilmente gobernables. Esa es la idea de la disciplina. El príncipe medieval o renacentista, dice Foucault, dejaba vivir o hacía morir. El Estado moderno, basado en la vigilancia y la disciplina, hace vivir o deja morir. Son dos formas distintas del poder. La historia de la locura dice que la ciencia de la psicología moderna, basada en el mito de que los seres humanos somos entes de razón, básicamente inventó la locura, dejando afuera de lo normal, de lo saludable, todo aquello que no coincidía con el mito de que los seres humanos somos entes de razón. Eso fue la locura. Todo lo que fue excluido de la racionalidad humana fue considerado una enfermedad mental, a la que Foucault llama una metáfora excesivamente exitosa, llamarla la locura una enfermedad mental. La historia de la sexualidad nos dice que las regulaciones que han tenido todas las sociedades conocidas de la vida sexual no tienen como objeto regular la reproducción ni el placer, sino el poder. Regulan las relaciones sexuales como instrumento de dominación de unas personas sobre otras. Este es el verdadero objetivo de toda regulación de la sexualidad. Y las palabras y las cosas, que es el otro, leí 4 libros de Foucault, las palabras y las cosas dice que antes que cualquier criterio de clasificación, digamos, clasifiquemos formas geométricas entre redondeadas y angulosas. Antes de cualquier criterio, círculos blancos y círculos negros, antes que cualquier criterio de clasificación que adoptemos, hay un criterio tácito y es que las cosas que hemos clasificado están clasificadas. O sea, pertenecen a la categoría de las cosas clasificadas, que es distinta de las categorías de las cosas no clasificadas. Y este sistema de categorías tácitos a priori es mucho más importante que clasificar la forma geométrica por angulosas o redondeadas y círculos blancos de círculos negros. Esto es totalmente secundario y relevante. Lo principal es que esos son círculos, figuras geométricas han pasado a ser cosas clasificadas y no cosas sin clasificar. Esta es la principal categoría. Creo que son ideas interesantes, creo que son todas notoriamente falsas, pero creo que valen la pena, repito lo que dije en el video anterior, son libros que tienen una cantidad insoportable de sanata que se podría haber omitido por completo, se los podría haber resumido en una carilla. Esa página creo que es interesante, creo que son ideas inspiradoras, no me gusta usar mucho esta palabra, son ideas que hacen pensar, aunque sea para rechazarlas. Creo que son todas falsas, que ninguna se corresponde con la realidad, pero creo que realmente valen la pena.
La pregunta que me pide una tesis doctoral de esta semana, ¿qué pienso de la ética utilitarista, de la ética de la virtud y de la ética categórica? Sabe que yo las rechazo las tres. Esto es difícil de explicar de modo breve, de modo lacónico. Em, Creo que son mejores o peores, creo que la que más se acerca a mi propia filosofía ética, perdón que lo diga así, que suena un poco pomposo, es la ética categórica de Kant, pero rechazo el fundamento de esta, o mejor dicho, la falta de fundamentos de la ética kantiana. Em, la, ética de lo, la ética utilitaria, el mayor bien para el mayor número. Y Noviagne, dando por sentado eso, bueno, hay que buscar el mayor bien para el mayor número, nos dicen que si algo, ahí viene el dilema del tranvía y un montón de cálculos, una bizarreada de cálculos matemáticos de cuándo es mejor o peor una acción, pero nunca, nunca, ni Betham ni sus continuadores responden una pregunta absolutamente básica, elemental. ¿Por qué? Ok, hay que buscar el mayor bien para el mayor número. ¿Por qué? Es en realidad, la ética utilitaria es un montón de digresiones, un montón de notas a pie de páginas a un texto que no existe. En realidad no existe tal cosa como la ética utilitaria. Tenemos un montón de divagues, de irse por las ramas sin responder nunca a la cuestión principal. ¿Por qué el mayor bien para la mayoría? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de esa ética? Eh, la ética de la virtud tiene un serio problema, aunque creo que la virtud, por lo menos esta vez estamos hablando de algo que sí forma parte de la ética. La virtud tiene un serio problema y es que es relativa. Por lo tanto, si vos fundás una ética en la virtud, necesariamente caes en el relativismo. Y por lo tanto no puede tener ningún precepto ningún precepto de cualquier sistema moral basado en la ética de la virtud puede tener un valor absoluto, porque lo que está basado en algo que es relativo no puede tener un valor absoluto. Y la ética es relativa. Em, y la ética categórica creo que es la que está mejor, es la más adecuada a la realidad, es la más adecuada a la verdad en, en sus resultados concretos. Bueno, necesitamos fijar un principio universal y a partir de ahí sacar todas sus consecuencias y acomodar nuestro comportamiento a las consecuencias que sacamos de ese principio racional. Totalmente de acuerdo con esta parte. Por eso digo que es la que más se acerca a mi propia visión de la ética. El problema es que en Kant básicamente tenemos un no fundamento de esa ética, tenemos un fundamento, un fundamento metafísico, quise decir, que por su misma naturaleza es indemostrable. Es un imperativo categórico que procede de un aspecto de la realidad del que no podemos llegar por la razón, no podemos llegar por los sentidos. ¿Y por qué debería, como bien observa Nietzsche, por qué debería obligarme a nada algo que no conozco, algo que por su misma naturaleza no puedo conocer? Acá el problema es que Kant estaba dando por sentado que ese sustrato incognoscible de la realidad se correspondía con la idea de Dios, con sus propias creencias religiosas. Entonces, bajo todo ese aparato presuntamente racional, presuntamente puramente filosófico, en realidad era una ética religiosa lo que estaba predicando. Eh, por eso o sea, la ética creo que es la mejor. No me convence sus fundamentos.
No me o su falta de fundamentos. Y por último me preguntan, ¿cómo puedo buscar la verdad? ¿Cómo puedo no dejarme engañar por los mass media, no dejarme manipular por la propaganda, sin caer en teorías conspirativas? Bueno, primero y principal, si usted está buscando la verdad, no debería importarle caer en ninguna parte, porque no sabe dónde la va a encontrar. Imagine que alguien le dice, ¿cómo puedo buscar las llaves de mi automóvil sin buscar en el freezer? Pregunta evidente. ¿Y qué pasa si las llaves están en el freezer? O sea, puede dar vuelta a toda la casa, poner la pata para arriba, meterse en el jardín del vecino. No va a encontrar la llave porque no la está buscando donde están. Si usted está buscando algo, la verdad, las llaves de su coche es lo mismo. Por definición, no sabe dónde está. Y si no sabe dónde está, no debería descartar nada porque no sabe dónde puede llegar a encontrarla. Respuesta, no debería importarle en lo más mínimo el asunto. Si resulta que la verdad estaba en lo que habían llamado una teoría de conspiración, va a tener que o renunciar a la verdad o resignarse a que le digan que es un teórico de la conspiración, un conspiranoico o lo que se ponga de moda la semana que viene. No hay modo, no puede cumplir las dos cosas. Y por otra parte, la verdad no es solamente una proposición que se corresponde con la realidad. Esta es la definición lógica que para los fines de la verdad, que para los fines de la lógica es perfectamente razonable. Pero la verdad psicológica es algo más que eso. Es acostumbrarse a pensar de un modo distinto del el modo normal en que funciona el cerebro de una persona que está acostumbrada a creer lo que le diga una autoridad cualquiera, a creer lo que le diga cualquier fuente autorizada de información cualquiera. Y esto requiere un entrenamiento. Esto requiere un entrenamiento. El músculo es una especie de, el cerebro es una especie de músculo. Requiere entrenar para que haga algo que no estaba haciendo, para que empiece a hacer algo que no estaba haciendo y por lo tanto estaba atrofiado, necesita un entrenamiento. No es algo automático. Yo no creo en el mito de la píldora roja. No me gustaba este mito incluso antes de que existieran los Red Pillars. No me gustaba la idea de que, tomá la estadística del presupuesto militar de Estados Unidos. ¡Tatán! Desperté a la realidad. A partir de ahora estoy en el desierto de lo real. No me gustaba ese mito. No es así como funciona. No es así como funciona. Es un proceso gradual, dejar de estar conectado a un mundo artificial creado por toda clase de instituciones sociales, de instrumentos tecnológicos, y empezar a ver el mundo real es un proceso gradual que requiere un entrenamiento. Que requiere un entrenamiento. Uno no puede pasar de 0 a correr una maratón en un día. No es así como funciona. Uno tiene que ejercitarse en la verdad. Tiene que ejercitar como el maratonista se ejercita en correr, en el arte de correr. El que busca la verdad tiene que ejercitarse en el arte de pensar, en el arte de aceptar lo que sabe. No tanto en el arte de pensar en el sentido lógico del término, de que, bueno, tal estructura de razonamiento es válida, o sea, de las premisas se sigue la conclusión, tal otra estructura no es válida, la conclusión no se sigue las premisas. Esto es útil, esto es imprescindible incluso, pero no me refiero a esto. Me refiero a un ejercicio no de la razón, sino de la voluntad, de aceptar que uno sabe lo que sabe. Aceptar que uno sabe lo que sabe. Es un ejercicio de la voluntad, no de la razón. Le doy tarea para el hogar. Le doy tarea para el hogar, a todos, no solo al que me hizo esta pregunta. Piensen en una cosa que ustedes saben que es verdad y que ustedes saben que es importante. Elíjanla.
de la fuente que sea. Estadísticas, noticias, lo que quieran. Elijan una sola cosa, un elemento cualquiera de la realidad que ustedes digan. Esto es verdad y esto es importante. Que saben, no que teoricen, no una hipótesis. Miren que quizás el gobierno de Estados Unidos tiene escondido platos voladores, muy probablemente no, porque eso puede ser verdad, pero puede no ser verdad. Y como puede no ser verdad, es normal comportarse en la vida, de seguir viviendo como si uno supiera que no es verdad. No me refiero a eso, me refiero a cosas que ustedes saben, conocen a ciencia cierta que son verdaderas. Y que saben a ciencia cierta que son importantes. Saben a ciencia cierta, no solo saben esto es verdad, no solo esto es verdad, sino que esto claramente es importante. Esto debería ser un asunto al que le prestamos atención. Y conserve eso en su mente. No diga, sí, bueno, sí, esto es verdad. ¿Qué cosa? Y lo mande de vuelta al subconsciente y sigue viendo Telenoche. No. Consérvelo en la conciencia, esa cosa que usted sabe que es verdad y que es importante, y piense en eso. Piense en, ok, esto es verdad, esto es importante, cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias de esta cosa que yo sé que yo sé que es verdad y que yo sé que es importante. Haga este ejercicio. Y acostúmbrese a hacer este tipo de ejercicio, pero empiece por una. Empiece por una verdad que usted sabe, por una cosa que usted sepa que es verdad y que sepa que es importante. Y no la deje caer en el olvido, consérvela en la mente. Piense en eso. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Police in Peru dressed up on Valentine's Day to get a suspect to come out of their house. Tranquila. She thought she had a secret admirer, but got arrested instead. Pero no va a subir ahí. Súbela atrás. What the